Bienvenidos al podcast de Mundo Valor. En este episodio se analiza el contenido del video del método del ratio de valoración en la evaluación inmobiliaria del ingeniero venezolano Miguel Camacaro Pérez. Es una presentación detallada sobre el método del ratio de valoración en la evaluación inmobiliaria, abordando su origen, aplicaciones y limitaciones. El expositor investiga exhaustivamente si este método está explícitamente incluido en las normas internacionales de evaluación, IVS, a través de encuestas y revisión de múltiples versiones de dichas normas, concluyendo que no se encuentra explícitamente en ellas. Además, se revisa la bibliografía sobre métodos de valoración sintéticos, multicriterio y econométricos, destacando sus desarrollos históricos y aplicaciones, especialmente en la valoración agraria y su migración al sector inmobiliario urbano. Finalmente, se compara empíricamente el método del ratio de valoración con un modelo de regresión lineal múltiple, utilizando una muestra del mercado inmobiliario de Panamá. El contenido del audio está potenciado con el uso de la inteligencia artificial a través de herramientas como Notebook LM y Google AI Studio. Aunque siempre habrá diferencia por la interpretación entre el contenido del documento y/o video y la respuesta de la herramienta de inteligencia artificial generativa, este episodio es un ejemplo fascinante de cómo la IA puede enriquecer nuestro canal con contenido innovador. Disfruten del programa. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy ponemos sobre la mesa un tema específico del sector inmobiliario, el llamado método del ratio de valoración. Y la pregunta clave que nos llega de las fuentes es, ¿es esto un método estándar reconocido internacionalmente como dicen algunos? Exacto, esa es la cuestión central. Nos basamos en un análisis bastante detallado, inspirado en parte por un vídeo que circula de Mundo Valor y que investiga justo esto. Este análisis es completo, Incluye una encuesta que se hizo en LinkedIn a profesionales, una revisión pero exhaustiva de las normas internacionales de valoración, las IVS, que son la referencia, desde el 97 hasta las que vienen en 2025. Y también un repaso a la literatura académica importante. Entendido. O sea, un análisis en profundidad. Y la misión aquí, digamos, es doble, ¿no? Primero, ver si este método está o no en las IVES. Y segundo, entender de dónde viene, cómo se relaciona con otros métodos, como el multicriterio, y, si aguanta una prueba práctica, ver si es fiable, vamos. Eso es. Empecemos por las IVES, que es el estándar. La encuesta de LinkedIn fue muy directa. ¿Aparece el método en alguna versión de las normas? Y el resultado fue, bastante claro. Un 92% de los profesionales dijo que no aparece en ninguna versión. Un 92%. Vaya, eso de entrada ya es potente. Pone muy en duda que sea algo estándar. ¿Y la revisión directa de las normas lo confirmó? Totalmente. Se miraron todas, desde 1997 hasta la que se espera para 2025. Y sí, la palabra ratio aparece claro. Aparece para hablar de ratios financieros, el PEG ratio, análisis de tendencias, lo normal. Pero en ningún sitio se define ni se incluye el método del ratio de valoración como una técnica de valoración inmobiliaria aceptada por las IVS. Vale, clarísimo. Primera conclusión sólida entonces. Las IVS no lo recogen explícitamente, aunque algunos digan lo contrario. Pero si no está en el manual oficial, por así decirlo, ¿de dónde sale? ¿Cómo surge esta idea? Pues ahí es donde entra la revisión de la bibliografía. Hay cosas ya en los años 70, sobre valoración sintética, comparativa, Ballesteros, Cavalier. Pero el punto de inflexión parece que llega más tarde, en los 2000, con la entrada de los métodos multicriterio. Ah, los métodos multicriterio. Estos que sirven para ponderar factores, sobre todo cuando hay pocos datos, ¿verdad? Exacto. Técnicas como el HP, ANP, etc. Y aquí, una tesis doctoral de 2004, la de Jerónimo Aznar, parece ser clave. La tesis de Aznar. ¿Por qué es tan importante? Pues porque proponía usar estos métodos multicriterio, como el HP, para valoración agraria, precisamente en casos con pocos datos. Y parece que eso, actuó como catalizador para empezar a combinar estos enfoques. Tuvo bastante difusión, sobre todo en Latinoamérica, por lo que se ve. Entiendo. Fue como el pistoletazo de salida para esa combinación. ¿Y cómo se conecta eso exactamente con este ratio de valoración del que hablamos? Pues a partir de ahí, en trabajos posteriores,
de 2011, 2012, 2016, 2020, varios autores, incluyendo a Aznar y otros colaboradores, describen ya la combinación explícita. Es decir, coger las ponderaciones de un método multicriterio, como el AHP o el CRITIC, y multiplicarlas por un ratio de valoración. Y este ratio lo calculan de una forma muy específica. Suma de los precios de los comparables dividido entre la suma de los valores normalizados de una única variable de esos mismos comparables. Por ejemplo, la superficie. Una única variable. Curioso. ¿Y qué pasa con las citas a las IVS que mencionabas antes? Dijiste que había un problema ahí. Ahí está el kit de la cuestión. Esos mismos trabajos que describen la combinación AHP plus ratio citan versiones antiguas de las IBS, como la de 2005 o 2007, dando a entender que esas normas ya incluían el método de ratio. Pero claro, al revisar esas versiones de las IBS, pues no. Simplemente no está ahí. Las citas son incorrectas. El método del ratio no estaba respaldado por las IBS que citaban. Vaya. O sea que la supuesta base normativa flaquea bastante, ¿no? Se apoyaba en citas que no eran precisas. Exacto. Y a pesar de eso, parece que la metodología combinada se fue extendiendo. Se referencian otras tesis, artículos, libros, a veces sin que nadie cuestione esa base normativa original. Ya. Se adopta y se sigue referenciando. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Más allá de las normas y las citas, ¿esto funciona? ¿Es fiable en la práctica? Para eso se hizo el caso práctico, sí. Con apartamentos en Panamá. Se comparó un modelo estadístico robusto, una regresión lineal múltiple hecha con 97 datos, con este método del ratio, pero aplicado como se suele proponer, con muestras muy pequeñas, usando solo 3, 4 o 5 comparables cada vez, elegidos al azar. Vale. ¿Y qué salió de esa comparación? ¿Regresión robusta contra ratio con pocos datos? Pues mira, el modelo de regresión dio resultados consistentes, estadísticamente válidos, cumpliendo normativas. Un valor de referencia de unas 188.000 unidades monetarias. En cambio, el método del ratio de valoración, bueno, fue un festival de variabilidad. Extrema. Extrema. ¿Qué quieres decir? ¿Qué implica eso para una valoración real? Pues implica que el valor que obtenías cambiaba radicalmente según qué pequeña muestra aleatoria cogieras, o incluso según qué variable usaras para calcular el ratio. Superficie, número de habitaciones. Los resultados bailaban una barbaridad. Las diferencias con el valor de la regresión iban, agárrate, desde un 45% por debajo hasta un 128% por encima. Un 128%. Pero, madre mía, ese rango es enorme. Para una tasación eso es inaceptable, ¿no? Sugiere cero fiabilidad. Exacto. Poca fiabilidad, resultados inconsistentes, sesgados. No pasaba pruebas básicas de coherencia como las de reciprocidad, que miran si las estimaciones tienen lógica respecto a los precios reales. De hecho, a veces daba valores muy diferentes incluso a la simple media de los precios de la pequeña muestra que estaba usando. O sea, peor que la solución más ingenua. La conclusión práctica fue clara. Este método del ratio, sobre todo usado así, con pocos datos, genera resultados muy poco fiables, inconsistentes, no comparables a los métodos econométricos estándar. Bien, creo que el panorama queda bastante claro. Resumiendo mucho, el método del ratio de valoración, tal como se describe y combina con multicriterio en algunas fuentes, primero, no figura en las normas internacionales de valoración, aunque se citen incorrectamente. Segundo, su base normativa es, como mínimo, dudosa. Y tercero, las pruebas prácticas sugieren que es muy inestable y poco fiable, especialmente con las muestras pequeñas con las que se suele proponer usarlo. Los métodos estándar, como la regresión, parecen mucho más sólidos. Así es. Esa es la foto completa que emerge del análisis. Y claro, esto nos deja con una reflexión final, yo creo que interesante. Ver cómo una metodología así, combinada, sin una validación normativa clara en los estándares internacionales, consigue difundirse tanto en ciertos círculos académicos y prácticos. ¿Qué nos dice? ¿Qué revela sobre esa tensión que a veces existe entre la innovación metodológica, la aplicación práctica en el día a día y la necesidad de adherirse a estándares profesionales rigurosos y validados?
Es una pregunta muy pertinente, sí. ¿Con qué rapidez y bajo qué criterios deberíamos adoptar técnicas que parecen nuevas o innovadoras antes de tener una validación sólida, independiente, por parte de la comunidad profesional global? Ahí queda esa reflexión. Algo para darle una vuelta. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Mundo Valor. Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.